Hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el proceso de setter inmobiliario y cómo aplicar buenas prácticas para poder agendar más visitas de los leads que te llegan por las campañas de captación y de venta. Entonces tenemos aquí en primer lugar nuestro embudo de captación de 4 etapas. Este es un embudo que también se puede ocupar para la venta, pero aquí nos vamos a centrar sobre todo en la captación, que es el núcleo de nuestro negocio inmobiliario. Y estas son las 4 etapas que necesitamos para poder generar captaciones de forma recurrente y de forma rápida. Lo primero es tener un proceso de marketing, que es el paso 1 para que nos lleguen leads de forma constante. En segundo lugar, tenemos esta persona que es el setter, que va a estar agendando visitas de todos los leads que nos lleguen del marketing. Luego tenemos el ejecutivo, que va a ir a conocer esas propiedades y conocer esos propietarios. Y luego el closer o cerrador, que es quien va a cerrar la exclusiva a comisión completa y a precio de mercado. Entonces vamos a ir viendo acá cuáles son las funciones del setter y cómo hacer bien este proceso. Entonces, en primer lugar, tenemos que la gran función del setter, por supuesto, es agendar visitas, ¿cierto? Su única misión en la vida va a ser en este punto tomar los leads que me lleguen de marketing y pasarlos a visita. No tiene por función cerrar captaciones, no tiene por función hacer un análisis exhaustivo de las propiedades, sino simplemente pasarlos a una visita lo más rápido posible. Aquí es crucial la velocidad. Si tú recibes un lead el día lunes, ideal que para el día martes ya esté agendado. Eso te va a ayudar a ser mucho más efectivo y a poder capitalizar mejor el interés de la gente rápido. Por lo tanto, para poder agendar estas visitas, vamos a necesitar que el setter contacte a todos los leads de forma muy rápida, idealmente a los 5 minutos de que llegue. Hay el día de hoy herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a facilitar este primer contacto, pero en general siempre necesitamos que haya una persona ahí que esté validando, que esté conversando y agendando visitas. En segundo lugar, para poder hacer bien este proceso, necesitamos que el setter mantenga el orden y el registro de a qué personas contactó, en qué etapa están y a quién falta todavía por contactar. Para eso es una muy buena idea utilizar el CRM, que tiene un embudo donde tú puedes ir moviendo a cada uno de los contactos, ir registrando notas, en qué quedó. Muchas veces la gente te va a decir que a lo mejor no puede agendar una visita hoy, pero sí mañana, o que están de vacaciones, o que le falta un papel, o cualquier cosa. Entonces es muy importante que tengas un registro de en qué está cada lead y qué falta, ¿cierto? Si no tienes un CRM o te complica usar la tecnología, no hay ningún problema. Puedes ocupar una libreta de notas o un Excel. Lo importante es que tú tengas, o la persona que haga de setter, tenga el registro de a quién contactó, a quién falta por contactar. Es un error muy grave cuando tú estás recibiendo leads por marketing, no tener el orden y no tener el control. Vas a perder el registro y el tracking de quién llegó, a quién tengo que contactar. A lo mejor te van a estar llegando muchos leads, pero no lo vas a estar capitalizando y no vas a estar generando captaciones, no porque el marketing sea malo, sino porque tienes un desorden en la parte comercial. Y por supuesto, seguimiento constante. Aquí es muy importante, y sobre todo en la captación, yo diría el 80-90% del trabajo del setter y de la efectividad de la captación es el seguimiento. Te van a llegar clientes hoy que a lo mejor no están listos, que a lo mejor no necesariamente van a interactuar al principio y que van a requerir un seguimiento, van a requerir que tú te acuerdes de ellos el martes, el miércoles, el viernes, el mes siguiente, a los 3 meses después, para poder hacerles un seguimiento. Yo te aseguro que en ese seguimiento van a estar la mayor cantidad de tus captaciones. No pienses que esto es una puerta giratoria donde llega un lead, se agenda y se capta. Idealmente con algunos puede pasar así, con un 5 o 10% de los leads, pero con la mayoría vas a tener que hacer un seguimiento. Por eso es tan importante el tema del orden. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el primer contacto? Súper importante hacer bien este proceso. Nosotros normalmente hemos visto que se mandan mensajes que no son los más óptimos. Si a ti te llega un lead, digamos de captación o de venta, y tú le mandas demasiada información, o le mandas información irrelevante, o le mandas un PDF, o le mandas demasiadas opciones, lo más probable es que ese lead se pierda y no siga adelante en el proceso. Entonces lo que tienes que hacer tú es llevar al cliente por un paso a paso muy simple, pero muy efectivo, y darle pocas opciones al cliente. Como primer contacto, yo siempre te recomiendo llama a la persona. ¿Por qué? Porque la conversación telefónica, en 5 minutos tú puedes prácticamente entender un montón de cosas de ese lead. Puedes saber qué propiedad es, si quieren vender rápido o no, si la propiedad está regularizada o no. Puedes salir de un montón de dudas con una simple llamada de 3 minutos. Y aparte generas un poquito de confianza, el cliente te conoce la voz, entonces genera un contacto más humano. En segundo lugar, independiente que llames o no,
manda también un mensaje de confirmación por WhatsApp. El primer mensaje tiene que ser muy sencillo y simplemente para confirmar el interés, algo así. Hola, nombre, soy Guillermo de Household Properties, por ejemplo, y escribo porque nos llegó una solicitud para vender una propiedad ubicada en Rancagua, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Lo único que buscamos en este punto es que el cliente diga sí, y ahí viene el siguiente paso. Y aplica la técnica del seguimiento infinito por WhatsApp y teléfono. No te contestó la primera, sigue llamándolo al día siguiente, sigue mandándole un WhatsApp. Hola, Juan. El día de ayer nos llegó una solicitud. ¿Sigues interesado en vender tu propiedad? Hola, Juan. ¿Pudiste ver mi mensaje anterior? Hola, Juan. Veo que estás muy ocupado. Cuéntame, ¿cómo te ayudo? Mantén siempre un seguimiento. Incluso cuando no te contestan, puedes mandarle un emoji, puedes mandarle un GIF de Pablo Escobar esperando, puedes usar técnicas de humor, cualquier tipo de técnica que te permita revivir esos leads. Y aquí el principio es o te contesta o te bloquea. Así de simple. Luego, ¿cómo vamos a extraer más visitas de los leads que nos llegan? A veces pasa que uno puede tener muchas visitas, muchos leads, pero pocas visitas, y aquí el consejo es hazlo simple. Reduce la cantidad de criterios, reduce la cantidad de preguntas y hazlo muy simple. Por ejemplo, puedes enviar el mensaje de confirmación, el que mencioné anteriormente, y luego una propuesta directa para agendar visitas. Por ejemplo, en captación, supongamos que mandas el mensaje de confirmación, la persona te responde sí, y tú le dices perfecto. Lo que nosotros vamos a hacer es conocer tu propiedad y hacer un estudio de mercado muy completo para evaluar las posibilidades de venderla en 90 días o menos. Para eso, lo ideal sería que uno de nuestros ejecutivos pueda conocer la propiedad y a usted. Y para eso tenemos disponibilidad este martes a las 18 o a las 20 horas. ¿Cuál de estos horarios le acomoda más? Y lo pasas directo a una visita. Entonces lo haces simple, le explicas cómo va a ser el proceso, porque tú tienes que liderar ahí cómo va a ser el proceso, y le propones horarios de visitas cerradas. Y en el caso de la venta también, si el cliente te dice sí al primer mensaje de confirmación, perfecto, doña María, mire, estamos agendando visitas con compradores interesados y esta semana tenemos espacio para mañana a las 17 o el jueves a las 15. ¿Cuál de estos horarios le acomoda más? Obviamente de ahí puede dispararse una conversación, el cliente te puede hacer preguntas y eso está todo perfecto, pero siempre con el foco en agendar la visita. Ahora, si tienes muchas visitas, ahí sí, digamos, te puedes poner más exquisito y hacer más preguntas de calificación antes del agendamiento. ¿Qué preguntas puedes hacer en la captación? Las que están acá. Tipo de propiedad, por qué quiere vender, si está apurado o no, cuál es el precio, cuántos dueños tiene la propiedad, si lo tiene publicado con otros agentes y así sucesivamente. ¿Qué cosas no hace el setter? El setter no hace el cierre de la captación, no discute comisiones, no discute exclusivas. Eso se ve más adelante en la parte de cierre. Y aquí te voy a dejar algunas ideas de mensajes de salida, cómo responder a preguntas que te pueden hacer en esta parte del proceso. Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿y ustedes trabajan con exclusividad? O si te dicen, yo te aviso de inmediato que yo no trabajo con exclusividad, o te preguntan por comisión, puedes dar una respuesta media evasiva, más o menos así. Normalmente trabajamos con exclusividad, pero en realidad hay distintas opciones dependiendo de la situación de cada cliente. De cualquier forma, eso lo va a ver el especialista en el momento adecuado. Y si decidimos avanzar con su propiedad, vamos a poder presentarle un estudio de mercado o un plan de trabajo o generar un acuerdo que sea mutuamente beneficioso y que a usted le convenga. ¿Qué le parece? Y luego, oiga, ¿y qué día y hora le acomoda más para que podamos ir a conocer su propiedad? Lo mismo si te preguntan comisiones, si te preguntan el IVA o cualquier otra cosa, no te enfrascas en una discusión ahora porque no es el momento, porque el cliente todavía no ha conocido cómo trabajas, cómo trabaja tu empresa, ni los diferenciales de tu empresa. Ahora sí, es muy común que en este proceso te puedan preguntar, ya, pero ¿qué hacen ustedes? O antes de visitar la casa, como puede ser un poco, digamos, invasivo llegar y proponer una visita rápido, te pueden preguntar, ya, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero qué hacen ustedes? ¿Pero cuánto cobran? Todo ese tipo de preguntas. Entonces, aquí te voy a dar una plantilla de respuesta. Cuando te preguntan algo así, tú puedes decir este guión que se compone de tu propuesta de valor base, tu método único de ventas, el beneficio y luego conectar con una pregunta. Te voy a dar un ejemplo. Propuesta de valor base. Mire, nosotros ayudamos a propietarios en Rancagua a poder vender sus propiedades en 90 días o menos. Esa sería la propuesta de valor base. Ayudo a propietarios en tal localidad a vender en tal tiempo. Luego viene mi método único de venta, que es, a diferencia de la mayoría de corredores, nosotros usamos un sistema digital donde invertimos en la propiedad para generar hasta 20 veces más visitas que los portales. Y lo mantenemos informado cada 15 días de todos los movimientos que ocurren con la visita. Eso lo conectamos con el beneficio, vale decir, el ¿para qué hacemos esto? El objetivo de esto es que usted pueda tener visitas idealmente dentro del primer mes. Y en caso contrario, poder recibir feedback del mercado para ver qué es lo que se debe ajustar. El precio, la presentación, los anuncios o lo que sea. Y gracias a esto, la semana pasada vendimos una casa muy parecida a la suya en solo 8 días. Ahí puedes introducir un caso de éxito. O acabamos de vender una casa en un sector similar en solo 35 días. Y luego lo conectas con una pregunta. Una consulta, en su caso, ¿usted tiene alguna fecha más o menos decidida para cuando le gustaría ya tener vendida su propiedad? Y empiezas a apelar a ese deseo de vender idealmente rápido.
conectándolo con preguntas de acá. Y de esa manera puedes focalizar la conversación, mostrar un diferencial claro respecto a la competencia y mostrar que tú tienes control del proceso. Y aquí puedes hacer un par de preguntas más de indagación. Si ves que el cliente está medio escéptico o que necesita más información, puedes darle un poquito más de contexto en relación con estas preguntas y también con cómo va a funcionar el proceso, que incluye una evaluación de la propiedad, un estudio robusto de mercado y un plan de comercialización. Y luego, cuando el cliente ya, digamos, tenga las dudas más resueltas, perfecto. ¿Qué le parece si conocemos la propiedad mañana, pasado mañana o en qué horario la acomodo? Entonces, aplica estas mejores prácticas y yo te aseguro que vas a poder generar muchas más visitas de los leads que te llegan. Y como último elemento, siempre ten conciencia de las métricas que nosotros esperamos. En la parte de SET, nosotros esperamos que de los leads de captación agendemos al menos al 20%. ¿Ya? O sea, si me llegan 10 supuestos propietarios a través de marketing, yo espero agendar al menos 2 visitas de precaptación. Y en la parte de venta, la métrica esperada es agendar al 10%. O sea, si yo he recibido 10 leads para visitar una propiedad, lo que me indica que voy por buen camino es agendar al menos al 10%.